¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a tener una formación de catequesis para papás y padrinos que van de sus hijos, de sus ahijados, que van a recibir la confirmación. Está basada en un libro del presbítero Juan Vázquez Moreno. Este es en el cual nos vamos a basar. Gracias al padre Rafael Melo que me ha invitado a compartir este primer módulo. El módulo que es ¿para qué la confirmación? Es el tema que trataremos hoy a través de estos medios digitales. Les invito a que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que a través de un canto invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. Espíritu Santo, guíanos a través de este caminar, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, para que todo lo que aprendamos aquí sea para nuestro bien espiritual. Amén. Y quedamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la ayuda, la intercesión de la Santísima Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuevamente bienvenidos, mi nombre es Jonathan Castillo, soy laico, ya para gloria de Dios llevo 6 años viviendo en Coatepec, y nuevamente gracias al padre Rafa Melo que me ha hecho la invitación para compartir estas catequesis. El tema es ¿para qué la confirmación? Vamos a platicar una pequeña historia. Estaba Pedro y Juan, un par de amigos. Pedro le dice: Oye Juan, me visitaron unos protestantes y me dijeron que eso de la confirmación no lo mandó Jesucristo y que basta con el bautismo. ¿Es cierto? Juan le responde: Ante todo, tú tienes la culpa, Pedro, por andar platicando con ellos. Recuerda que siempre buscarán hacerte dudar de tu fe. ¿Acaso no te dijeron también que el Papa es la bestia, que la Iglesia es la prostituta del Apocalipsis, que tenemos que bautizarnos a los 30 años, que la Virgen tuvo más hijos, que los sacerdotes mataron a Jesús y otros disparates más? Oye, sí, ¿y tú cómo sabes eso? Dice Pedro. Esas cosas ya me las sé desde hace tiempo, pero he asistido a varias pláticas de bautizo, confirmación, primera comunión. He asistido a retiros y otras actividades donde me preparo y profundizo mi fe para que no me engañen. En las pláticas de confirmación he aprendido que los apóstoles hacían oración e imponían las manos a los que se habían bautizado. Así quedaban confirmados en la fe católica. No se trata solo de recibir el sacramento. Nosotros tenemos que seguir preparándonos para que la fe que ya recibimos en el bautismo crezca y produzca abundantes frutos. Pedro dijo al final: Gracias, Juan, voy a echarle ganas para hacer que mi fe crezca.
y así mi confirmación sea un reafirmar la fe recibida en el bautismo. Como ves, esta pequeña historia que muchas veces pasa en la vida real, luego creemos que pues no entendemos bien la función de cada uno de los sacramentos que nos ha dejado Cristo en la iglesia. Muchas veces ya ni se bautizan los niños, o se tienen malas ideas, o ideas incorrectas de qué es al respecto, y por eso necesitamos prepararnos. Prepararnos, conocer y dejar que la palabra de Dios sea primordialmente la que nos guía, para que así se cumpla lo que dice el Salmo. Lámpara para mis pies es tu palabra, Señor. Vamos a leer una lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 14 al 17, por si tienes ahí tu palabra o si gustas escuchar. Hechos 8, 14 y 17. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iglesia, la cual, prefigurada desde el Antiguo Testamento, es fundada, inicia como tal su misión, su llamado misionero en Pentecostés. Ellos que estaban reunidos, ya había resucitado el Señor, ya había comido con ellos, estado con ellos, regresado al cielo en su ascensión, pero ellos seguían escondiéndose, seguían reuniéndose ocultos, cuando, también dice la palabra en Hechos, que reciben el Espíritu Santo, reciben la fuerza de Dios, el poder de Dios, y empieza la etapa misionera. Pedro inicialmente dando un discurso y haciendo que se convirtieran miles de judíos, que se convirtieran a la fe verdadera. Y así empezó el misionar de la iglesia, como ellos como testigos de la fe, testigos de ese Cristo que había resucitado y de ese Espíritu Santo que habían recibido. En esta lectura de Hechos de los Apóstoles, pues se habla de una comunidad en específico que habían sido ya bautizados, pero no habían recibido la confirmación por parte de los apóstoles. No habían recibido esa oración. Aquí va explicando cómo los apóstoles estaban en Jerusalén y oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios, habían aceptado ya a Cristo en su corazón y enviaron a Pedro y a Juan. Y ellos, cuando oraron por ellos, porque vieron que solo habían recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesús, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Imponer las manos, símbolo apostólico, lo que actualmente se sigue haciendo y que con el favor de Dios sus ahijados, sus hijos recibirán, como el obispo impone las manos y entonces reciben el Espíritu Santo, el cual ya habían recibido en el bautizo, pero ahorita veremos cómo esta confirmación lo hará en plenitud. Nos damos cuenta que los apóstoles, quienes transmiten el Espíritu Santo por la oración y la imposición de las manos, aun cuando las personas ya habían sido bautizadas por los presbíteros, son únicamente los apóstoles quienes tienen la potestad, el poder de administrar este sacramento. Hoy son los obispos, quienes cumpliendo su función de sucesores de los apóstoles, transmiten el Espíritu Santo por el sacramento de la confirmación. Ya los niños han sido bautizados por los sacerdotes, presbíteros, y Dios, por medio del obispo, les concede la plenitud del Espíritu Santo. Dice el numeral 1285 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fuerza especial del Espíritu Santo.
De esta forma, quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Este sacramento, como bien se explica, es necesario para la plenitud de la gracia bautismal y une más íntimamente a la Iglesia, nos enriquece con una fuerza especial y nos envía como testigos a extender y defender la fe. Eso es todo lo que conlleva la confirmación. Ya fuimos, sí, hechos hijos de Dios, ya fuimos hechos en nuestro bautismo y dado esa potestad de sacerdotes, profetas y reyes a imagen de Cristo por nuestro bautismo. Ya somos parte del pueblo de Dios, pero viene esa fortaleza que se necesita del Espíritu Santo para defender la fe y para ser enviados, para ser misioneros. Nos recuerda el Papa que es necesaria la confirmación para obtener la plenitud de la gracia bautismal. Esto significa que con este sacramento el Espíritu Santo se nos da en toda su abundancia. Dios infunde en nosotros su Espíritu con tal fuerza que podamos dar un auténtico testimonio de Jesucristo. La gracia que recibimos en el bautismo se ve ahora reafirmada, confirmada, fortalecida, aumentada y asegurada. El Espíritu de Dios viene en nuestro auxilio para fortalecernos en el camino hacia el Padre. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la confirmación? Reafirma, confirma, fortalece, aumenta, asegura. Hace todas estas acciones espirituales en el creyente, en el fe. Y por eso la importancia de llevarnos a la confirmación. Y por eso la importancia de tener unos padrinos que nos guían en ese caminar. La vida nos presenta grandes retos que en ocasiones nos parecen insuperables. Dios, en su inmensa sabiduría, previendo estas situaciones, quiso concedernos la fuerza de su espíritu para enfrentarlas con valentía. Aquí vamos repitiendo muchas veces cómo Dios Espíritu Santo nos da fuerza. No que es una fuerza, porque luego también podemos tener una concepción errónea, que solo es una fuerza, que solo es una energía, y no, es Dios mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios que ora en nosotros, Dios que nos santifica. El Padre nos crea, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos santifica y nos da esa fuerza que necesitamos. ¿Para qué? Para el día a día. Sabemos que Cristo que ha venido y que se ha manifestado y que ha entrado en nuestro corazón, no nos quita las dificultades de la vida, pero nos fortalece para ir caminando a través de cada una de las situaciones de vida que tenemos. La confirmación es para unirnos más íntimamente a la Iglesia, y esto nos hace pensar que Jesús quiere la unidad en su comunidad. Ya lo analizamos en las pláticas de bautizo, cuando recordábamos aquella oración de Jesús a su Padre. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, dice Juan 17:21. Así pues, fortalecidos por Dios, nos vemos obligados a extender la fe auténtica para que otros crean en el único y verdadero Dios por quien se vive. De esta manera nos lanzamos sin miedo a ser portadores de la palabra de Dios a quienes no la conocen. Actualmente está todo el envío que el Papa Francisco pues, nos invita a hacer y nos llama, nos dice que somos parte de la Iglesia y que como la Iglesia somos discípulos misioneros. No discípulos y misioneros, sino discípulos misioneros. Discípulos porque hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, porque hemos escuchado su palabra, porque pertenecemos a la Iglesia, pero el discípulo también es misionero. Y antes de ir a misiones a otra parte del mundo, a otras regiones, o en algún lugar en la calle, o en nuestro trabajo, en nuestra escuela, a lo cual estamos llamados, pues nuestra primera misión es en nuestra casa, en nuestro hogar. Ser verdaderos ejemplos de fe para nuestros hijos, para nuestros ahijados, en este caso para ustedes que van a ser padrinos, pues dejarnos guiar por el Espíritu Santo, recibirlo, ser esos, esa es la gran misión, y con ello damos testimonio de que somos de Cristo.
Nos comprometemos, ahora que sabemos la importancia que tiene el sacramento de la confirmación, nos comprometemos a buscar que nuestros hijos sean confirmados en la fe. Nosotros los adultos nos comprometemos también a prepararnos en las pláticas y así profundizar en el conocimiento de nuestra fe católica. La Iglesia Católica ofrece por medio de las pláticas presacramentales una preparación seria antes de recibir cualquier sacramento. Así sabemos qué es lo que estamos recibiendo y por lo tanto lo valoraremos aún más. Y así entendiendo, conociendo nuestra fe, podremos vivirla. Pidámosle al Señor que este sacramento de confirmación, en el cual nuestro obispo orará, impondrá las manos en nuestros hijos, en nuestros ahijados, para nosotros mismos también sea un momento de reconocer a Cristo, de reconocer la Iglesia, de reconocer al Espíritu Santo que obra en nosotros, que nos fortalece, que nos reafirma, que nos manda como misioneros. Terminamos con el mismo canto al Espíritu para que Él haga llover sobre nosotros su presencia, nos inunde de esos ríos de agua viva que es estar en su presencia. Ven, Espíritu, ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Haz llover ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover ríos de agua viva, haz llover ríos de agua viva, haz llover ríos de agua viva, haz llover. Espíritu Santo, inúndanos, concédenos la gracia de tu presencia, tú que eres el amor del Padre y del Hijo, inúndanos, Espíritu Santo, y que esta preparación sirva para abrir nuestro corazón a ti y que podamos vivir en plenitud este sacramento al cual nos estamos preparando. Y pedimos la protección de la llena del Espíritu Santo, de la Virgen María, diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber escuchado, por haber asistido. Dios los bendiga.